Vea, pues. Necesitaba esto. No había comido nada. Cuando nos despertamos pedimos unos buñuelos de pan para allá. Ay, el mejor buñuelo del mundo. Marica, ¿lo es? No. Es que ese día estaban Rugolimbis, pero es que realmente lo es. El mejor es el del Galán. Eso ya no los vendo. Dice que no. Ay, pero si allá los compré en diciembre. Ah, bueno. Mentirosa. Y los del hospital. Mentirosa, ¿por qué se pone esa máscara? Esa máscara que Don Buñuelo no existe. Don Buñuelo. Ay, un buñuelo. Mi nombre es Salomé Jaramillo Arbeláez. Cuando yo estaba como en 11, que yo empecé a tomar, antes yo sentía que yo era amiga de todos. Como que ignoraba todas mis inseguridades con el trago. Cuando yo dejé el trago, yo dije, yo voy a dejar de salir con personas. Yo me di cuenta que yo no sabía estar sola. Y entonces, Oiga, venga, ¿y usted por qué no vino ayer a mi fiesta? ay, no, marica. Pues no sé, o sea, en un principio como que sí estaba, como bueno, voy a ir. Porque ya últimamente me estoy como, pues presionando más a hacer las cosas, obviamente. Pero no me da. Siento que hay un punto. Como que cuando hace por ahí un año que la ansiedad social me estaba como ahogando horrible. Como que ya no era opción, pero ya después dije como que me tengo que presionar a hacer las cosas. Pero ya siento que tengo más objetividad en con quién quiero como gastar el tiempo y con quién no, ¿sí? Sí. Entonces, como que apenas usted me dijo que este man iba a venir, a mí me dio una ansiedad horrible, porque yo empecé a pensar como, bueno, llego allá, me siento, hablo de qué, escuchar qué. Entonces como que siento que como la batería social es tan bajita, incluso ya después de tanto, que prefiero como no gastarla en gente que no vale la pena. Pero antes obviamente no era así. Y sabe que eso me parece como súper, como pensando en cómo éramos nosotros antes, que nosotros teníamos que estar como en todos lados. No nos perdimos ni la corrida de un Caturi. Impresionante, qué pereza. Y era así todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, era como si tuviéramos una agenda social aquí y en Armenia. Y yo ahora digo como marica, como yo mantenía tranquila y supuestamente estable, si yo hubiera venido ayer, hoy estuviera completamente drenada. Sí. Por haber gastado mi energía en alguien que X. Y antes gastar nuestra energía en alguien X era el pan de cada día. Literal. Pues nosotros con el que fuera armábamos parche. Siempre, a la hora que fuera, no nos podíamos perder ni media. Era el berrinche cuando no dejaban ir a uno a un lado, era el berrinche en la casa. Como, pero Marín va a ir. Y a mí qué me importa que Marín va a ir, no va a ir, y viceversa. Sí, se acuerda cuando íbamos a mi casa a pedirle permiso a mi mamá. Emmalada con todo el mundo. Mientras más gente hubiera, mejor. Para convencerla a que me dejara salir. Ay. Qué risa. No, pero obvio, o sea, yo siento que usted está haciendo mucho las paces con eso y ha sido todo un proceso como de estar relajada en ambientes de varias personas, socializar más, y yo creo que tampoco se trata de forzarlo y hacer lo que se sienta cómodo para usted. Porque si usted misma ayer se anticipó a que iba a pasarla maluco, pues menos mal, no pasó por eso. O sea, ¿para qué se va a poner a forzar las cosas? Usted puede tener su momento de seguir ese proceso, pero cómodamente, y no justo llegar a un sitio donde hay alguien que de pronto le despierta como ansiedad. Sí, digamos que ya es más como decisión, pero ya por lo menos tengo esa claridad mental de decir como, ¿qué quieres? ¿O qué prefieres? Antes, ¿se acuerda cuando recién... ¿Eso cuándo fue? Recién usted estaba empezando con Caplus, yo creo, que nosotros salíamos
que nos encontrábamos ahí en Andino, en la esquinita donde cogía usted la bicicleta. Ahí nos encontrábamos, nos comíamos un heladito, comíamos algo y para la casa. En plan de señoras. Ajá. Deli. Y era como usted y yo y ya. Y entonces a veces era como, hay tal plan, tal persona me invitó a tal lado y yo era, no. Y era como, no. Pero eso era una cosa como, uy, ya ahí era como demasiado tensionante porque yo decía, ¿qué me está pasando? Porque yo estaba siendo muy consciente como de mi antes y de la ahora, que eran dos polos completamente opuestos. Entonces yo ya no podía ni siquiera podía soportar a una persona diferente. Ese día que llegó este man ahí a Pravda, eso para mí fue un choque horrible. Fue como si todo estuviera súper bien porque me estaba riendo, estaba pasando rico, estaba tal. Y fue como... Yo siento como si me hubieran tirado así como desnuda a un escenario. Claro. Entonces fue muy maluco, pero no tanto ahí el momento, sino cuando yo llegué a mi casa. Sí, sí. Usted se fue ahí mismo. Sí, ahí mismo. Fue como, me voy. O sea, no me tengo que aguantar esto. Pero más allá de eso, cuando yo llegué a mi casa, fue como, ¿quién soy yo? Porque yo decía, ¿en qué momento yo no puedo estar con nadie? O sea, con nadie. Como que antes todo era tan fácil. Todo era tan fácil como el plan que fuera, la gente que fuera, la hora que fuera. Y ahora ya hasta me descolocaba por completo una simple persona que llega a sentarse a la mesa. Entonces para mí fue muy choqueante cuando yo llegué porque yo sentía que yo no encajaba ya en ningún lado. Sí. Porque entonces aparentemente yo solo me sentía cómoda en mi casa acostada solo. O en su defecto con usted y Garza. Y ya. Sí. Entonces pues para mí fue muy como muy impresionante decir como, ¿y para qué entonces es todo esto? O sea, ¿cuál es el costo de este proceso? O sea, no, ¿cuál es el resultado de este precio que estoy pagando? Que ya no me encuentro en ningún lugar. Entonces incluso yo ese día decía como, más fácil me hubiera emborrachado en Pravda y hubieran pasado de él. Pero pues decidí irme. Pero de todas formas, yo creo que si usted se siente así y está completamente en sus 5 sentidos, es porque usted en su normalidad es una persona que no es tan extrovertida y tan amiguera como lo es cuando está, por ejemplo, tomando. Y eso yo creo que es una máscara que usted se pone para socializar más. Que digamos, hay personas que naturalmente son sociables y a todo le buscan conversación, pero hay personas que no. Y entonces una máscara que usted se estaba poniendo ahí era con el trago, como usted se volvía ya el alma de la fiesta. Claro. Pero entonces como usted ya no está en ese momento, a lo mejor se da cuenta que usted no es una persona. No es el alma de la fiesta. Es la mata aguafiestas. No, pero que simplemente no es tu estilo. No es tu estilo y como las cosas tan espontáneas no son su estilo. Sí, total. Como que, esto se cambió así. No, una vez, vamos a acuerdo. es que yo le decía a usted en ese entonces como yo no soy la persona que yo creía que yo era. Entonces yo decía como, bueno, claro que yo ni siquiera estaba como intentando salir con nadie en ese momento porque cuando yo dejé el trago yo dije, yo voy a dejar de salir con personas. Yo me di cuenta que yo no iba a estar sola, entonces yo decidí estar sin nadie, sin coquetear, sin hablar por WhatsApp, nada. Pero digamos que en una ocasión máximo que yo medio salí con alguien, yo le decía a usted como, yo no sé hacer esto. Sí. Yo no sé coquetear, yo soy una hueva.
Y yo antes me creía la más coqueta, la más entradora, la que tomaba el primer paso para todo, y luego llego yo y me doy cuenta que ni cerca. Entonces, ahora diciéndolo de que yo me ponía esa máscara como el alma de la fiesta, yo me puse a analizar muchas cosas porque digamos que el principio de todo esto fue cuando yo estaba como en 11, que yo empecé a tomar. Entonces yo me acuerdo que para mí era muy incómodo, digamos, como estar en medio de la sociedad, por decirlo así. ¿Usted se acuerda que uno llegaba al mall y eso estaba todo el mundo allá? Entonces estaban todos los de, no sé, con las del B, con los del C, los del GI y tal, todo el mundo estaba ahí y a mí me parecía supremamente incómodo porque yo sentía, tal vez eso es una inseguridad con la que yo crecí, pero yo siempre sentía que me iban a criticar o que iban a hablar mal de mí o lo que fuera. Entonces para mí era muy incómodo y yo me acuerdo cuando yo empecé a tomar que yo llegaba a esos espacios y yo ya no me sentía así. Al contrario, yo me sentía la más segura, la más parchada. Antes yo sentía que yo era amiga de todos, que yo me llevaba bien con esas viejas, que yo me llevaba bien con los del salón anterior en el que yo estaba, que mejor dicho, yo era como sí, la amiga de todos. Pero Personera. ay, bueno, es otra cosa. Pero eso no pasaba siempre, que yo me sintiera así de bien. Entonces yo empecé a tomar mucho y yo me acuerdo que en ese entonces, pues a mí me valía verga todo el mundo y me sabía mierda todo el mundo en el colegio, pero yo me tomaba un par de aguardientes por la noche y llegaba a un lugar donde estaba todo el mundo y todo era color de rosa. Entonces yo siento que para mí empezó a ser mucho más fácil, como que ignoraba todas mis inseguridades con el trago. Entonces en un principio, claro, eso empieza como un juego, pero eso, pues eso me terminó llevando a donde me llevó, pero al principio pues era era un simple juego para socializar. Claro, también obviamente en ese mismo momento empezó todo el tema de mi sexualidad, que pues era un secreto de estado. Pero cuando uno carga con esas cosas, pues es una persona muy insegura. Sí. ¿Se lo acuerda también? Y yo siento que dejando un poquito de lado el trago, uno siempre en la vida se pone muchas máscaras para todo. Para estar con este grupo de gente, para el trabajo, para la familia. Uno a toda hora está cambiando como de máscara. Y yo me acuerdo mucho que usted y yo tuvimos una época que queríamos aparentar que éramos como los millonarios o el money, que nos vestíamos, que nos poníamos blazer, mocasines para ir a la esquina y usted se ponía un blazer para hacer un mandado, para ir a dormir, mejor dicho, que nos emperifollábamos y yo no sé, como que tratando de keep up con un grupo de gente o con grupos de gente y eso a la final nunca sale bien, o sea, como que uno termina estrellando ese horrible porque pues a la final uno no es así. No, marica. Y uno simplemente hacía todo eso para encajar con estos. Y porque nos creíamos como que la vida iba a ser una fantasía si íbamos a encajar con estos. Y es que ¿sabe qué pasa? Ahora también yo por qué le huyo tanto como a esas personas y a esos ambientes que ya no van conmigo. Por eso mismo. Porque yo me acuerdo mucho cuando yo empecé como a ser una adulta, que yo conocí a esta gente de Montería y todo este tema. Uy, no, yo creo que es de las cosas que a mí más daño me han hecho. Por eso lo digo. De hecho, en eso estaba pensando. ¿Sí? ¿Cuál? Uno empieza como poco a poco a tratar de encajar con unas cosas y con unas personas, y el encajar es ponerse máscaras y a la misma vez es ser completamente desleal a sí mismo y a lo que realmente importa. Entonces yo creo que a partir de todo eso también empezó pues muchas inseguridades y empezar a tratar de ser lo que uno no es y empezar a tapar lo que uno sí es, y empieza uno con cosas muy pequeñas y después
Y cuando uno menos piensa, la máscara que se puso ya es la cara de uno. Y eso es muy heavy porque cuando uno es como desleal a sí mismo durante tanto tiempo y en tantas situaciones, uno empieza a cargar con unas cosas. Entonces uno todo el tiempo es como ansioso, como inestable, como que algo no está bien. Entonces uno cree que si llega a tener lo que esa máscara le da a uno, pues entonces va a ser feliz, pero realmente lo único que le da a uno estabilidad es cuando se da cuenta que lo único que tenía que hacer desde un principio es ser leal a sí mismo. Y lo peor de todo es que cuando uno se acostumbra a vivir la vida así, poniéndose máscaras, a uno se le olvida a uno quién es. De verdad. Pues digamos, yo he vivido que por una temporada larga yo tengo una máscara a un grupo de gente, por ejemplo una pareja, y entonces ese se vuelve el estilo de vida de uno. Y cuando eso se acaba, no queda nada. Y entonces yo quién soy, qué es lo que a mí me gusta hacer, qué es lo que a mí me hace feliz, yo no tengo ni idea, a uno se le olvida. Claro, es que uno empieza a creer que las máscaras que uno se pone es lo que uno es. Entonces, como que cuando uno empieza como a tratar de acercarse a sí mismo, yo siento que el autoconocimiento es en su esencia eso, volver a uno. Porque entre todas estas cosas lo que yo más me di cuenta es que la persona que menos conocía yo en el mundo era yo. Entonces yo decía, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto. Y ya, entonces yo lo tenía completamente determinado. Pero a la hora de la verdad, cuando yo iba a hacer esto, me sentía supremamente incómoda. Ahora, en este momento, por ejemplo, que yo decía como a mí me encanta la noche, a mí me encanta la vida nocturna, a mí me encanta como hacer vida social, no sé qué. Y cuando yo empiezo todo este proceso, yo me voy dando cuenta de que me empiezo a forzar a hacer esas cosas porque era lo que a mí me gustaba y lo que estaba bien y lo que era yo. Entonces empiezo yo en ese conflicto interno de, pero si esto es lo que a mí me gusta, ¿por qué me estoy sintiendo tan incómoda? Entonces ahí empieza la primera, como uno de los primeros despertares y es que esto no eres tú. Eso es lo que tú determinaste que eras tú. Entonces es muy bonito, pero es muy, muy difícil porque uno empieza a conocerse siendo un adulto. Entonces es como, bueno, ¿y a mí qué me gusta? ¿Con qué me siento cómoda? ¿Quiénes son las personas que quiero tener cerca? Entonces ahí yo empiezo a hacer pues como en retrospectiva, analizar muchas relaciones que yo sostuve durante mucho tiempo, simplemente porque yo creía que eso era lo que yo necesitaba. Entonces, por ejemplo, esta relación que yo tuve con esta vieja, Montería, esta amiga que nosotros teníamos los dos, que evidentemente tenía un estilo de vida muy distinto al de nosotras, que lo tiene. Y uno se aferra a eso y se aferra a eso y es como es que esto es lo que soy yo. Y cuando ya uno suelta todo eso, yo en este momento me siento como tan liviana. Yo en este momento puedo decir que las únicas personas que se quedaron conmigo después de todo esto son Garza, usted y Pablo. De un chorrero de gente que pasó por mi vida, por el que yo creía que daba la vida, tanto relaciones amorosas como de amistad. Y ahora yo digo, esa tensión que yo mantenía todo el tiempo no era más que tratar de mantener una máscara que yo misma me impuse. ¿Cuál fue el detonante suyo que la hizo como le decir no más? Pues evidentemente el trago, la dejada del trago para mí fue como quitarme una venda de los ojos. Primero que todo. Fue como, porque claro, cuando uno está en ambientes de consumo y bajo los efectos del alcohol y de las drogas, pues
uno no tiene ningún criterio. O sea, todo está bien, todo el mundo está bien, todo está chévere. Entonces, claro, cuando yo dejé el trago, esos primeros meses, ese primer tiempo, yo traté de mantener la misma vida que yo tenía, pero sin el trago. Entonces, yo creía que entonces yo tenía que salir por la noche, yo tenía que salir a rumbear, yo tenía que salir con las mismas personas que solía salir cuando tomaba, porque pues eso no iba a cambiar nada. Como que yo iba a dejar de tomar, pero yo iba a tener la misma vida. Entonces, claro, yo empecé primero a darme cuenta que muchas relaciones que yo tenía no eran sino relaciones de consumo. Donde yo me sentaba sobria con una persona que me emborrachaba 5 horas y pasaba delicioso, sobria me sentaba con esa persona y no tenía nada que hablar en 10 minutos. Que me sentía súper incómoda fuera de mi casa, por ejemplo, a las 11 de la noche, porque ya yo estaba teniendo un estilo de vida distinto y ya había hecho las paces con eso. Ya no era esa necesidad de mantener esos dos estilos de vida, porque yo decía, soy deportista y soy borracha. Es una locura. Ya después yo dije, yo soy deportista y ya. Entonces ya después de eso era como me siento supremamente incómoda, trasnochando, aguantándome borrachos, estando en lugares donde ni siquiera escucho lo que me están diciendo. Mil cosas. Entonces yo empecé a decir como he gastado tanto tiempo y tanta energía en personas, en situaciones, en cosas que hoy puedo decir no valen la pena para nada. Porque una vez mi cuñado me dijo como algo, se tiene que tener en cuenta que a medida que uno crece uno tiene menos tiempo y menos energía. Y la tiene que saber invertir lo poco que tienen las personas que realmente lo valen. Y a mí eso me quedó sonando. Y yo ya no gasto mi tiempo en nada de eso, y no porque me crea superior. Al contrario, es como que con toda gratitud veo las grandes compañías que me da la vida. Entonces no pierdo el tiempo en otras cosas. Pero jamás en la vida yo me habría dado cuenta de eso sin el sano juicio que me dio a mí la sobriedad. O digamos, yo siento que es inevitable en el día a día uno ponerse máscaras para las cosas. Pero yo creo que en este momento usted lo está haciendo porque uno tiene que ir al trabajo y uno en el trabajo no va a ser igual de relajado que es como uno con los amigos en la casa. O sea, es inevitable uno tener versiones de uno. Pero usted, digamos, hoy a lo mejor ya lo está viendo de una forma mucho más auténtica, ¿cierto? Como que sí tiene sus versiones, pero desde lo que es usted y sin tener que querer agradarle a alguien o impresionar a alguien, sino que usted misma como que ya tiene la claridad para ser usted en diferentes escenarios sin necesidad de ponerse la máscara, pues que es otra cosa completamente distinta. Sí, no, yo creo que más allá de máscaras, es como que uno empieza a ser como tan coherente consigo mismo y empezar a vivir bajo unos principios, como sus principios de la vida. ¿Cómo se dice eso? Como que eso no es como que un día yo me despierto y digo como voy a hacer todo bien. Eso es todo un proceso de uno empezar como a trabajar en sí mismo y a trabajar en dar lo mejor de sí en todos los aspectos de su vida. Entonces, yo no siento que uno se ponga máscaras en cada lugar al que va si uno tiene como un alto nivel de introspección y de autoconocimiento. O sea, usted hoy en día, ¿cómo usted, por ejemplo, hoy en día usted siente que en algún escenario de su vida le ha tocado ponerse una máscara, ya después de haber cambiado tantas cosas? No, realmente como que me cuesta demasiado. A veces yo sé con usted soy como, pero no quiero ir. Pero me sabe a mierda esto. Y siempre es como pero yo termino
Pero yo termino. No soy capaz ya porque ya me pasé, fue para el otro extremo. Digamos aquí, hablamos mucho de, pues en la esencia de esto es como el blanco y el negro, porque yo ya siento que yo ya no estoy en un centro de nada, o por lo menos en temas en mí. Como que esos grises o o eso tibio o eso de, no, es blanco o es negro. O sea, yo ya sé dónde me siento bien, dónde no me siento bien. Entonces, como que me cuesta mucho porque el primer pensamiento siempre es la máscara. El primer pensamiento siempre es complacer. El primer pensamiento es, se va a poner bravo conmigo o no le va a gustar eso. Entonces, es difícil porque pues a la final somos seres de hábitos y yo estoy habituada a decir que sí siempre. Pero la comodidad que a mí me ha dado ser auténtica, también como que a mí me impulsa mucho a no ponerme máscaras de a ningún lado. Es como, las máscaras no me llevaron a ningún lado, ¿sabes? Y además que usted ya no tiene la necesidad, porque realmente usted hoy en día se está relacionando con gente con la que usted puede ser tal cual es usted. Y son Bien. personas que la queremos y la conocemos de toda la vida como es. Entonces, Y están así como que el quitarme esas máscaras me ha también llevado a personas muy lindas que conocí hoy en día que seguramente antes no lo habría hecho. Entonces también es eso, también es como que yo empiezo a darme cuenta que el ser yo y el no disculparme por eso también me ha llevado a lugares muy bonitos. Por ejemplo, la amistad con Mapis para mí es uno de los ejemplos claros de lo que es el hoy para mí. Porque claro, usted, Pablo, Garza, pues siempre han estado conmigo y efectivamente yo valoro mucho eso porque es amor verdadero, a pesar de todas mis facetas. También es una consecuencia del poder ser yo tal y como soy. Porque yo atraigo ya personas que me agradan, con las que me siento cómoda, con las que tengo conversaciones que realmente me gustan, con las que puedo tener planes que disfruto, que no es el mismo que seguramente hace unos años yo habría sido como, no, a mí ese tipo de cosas no me gustan, simplemente porque esa era yo. Yo, eh, yo siento por primera vez en 29 años lo que es la plenitud, la tranquilidad, la serenidad. Y la serenidad es simplemente como estar seguro de que yo puedo tomar las mejores decisiones para mí misma, no ser mi propio enemigo siempre decidiendo lo peor para mí. Entonces esa es la verdadera tranquilidad y la verdadera serenidad y el por qué al caerse todas estas máscaras son para mí como el principio de la vida que tengo en este momento. Entonces, pedimos almuerzo. ¿Qué? y entonces,